Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía y entre los fans de la pareja, así que prepárense para un episodio lleno de detalles y análisis. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que Serine y Sarikaya, Kerem Bürsin y sobre todo, la polémica que ha desatado una respuesta suya. Sí, ese tipo de noticias que nos encantan desgranar aquí, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo de las celebridades y el espectáculo. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. La relación entre Serine y Sarikaya y Kerem Bürsin ha sido objeto de un escrutinio constante desde que se hizo pública. Ambos son dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, con carreras sólidas y una legión de seguidores que los adoran. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su participación en exitosas producciones como Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, ha mantenido una base de fans muy leal. Por otro lado, Serine y Sarikaya, una actriz con una trayectoria impresionante y una belleza que acapara portadas, también goza de una gran popularidad y respeto en la industria. Cuando su relación se confirmó, hubo una oleada de entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos tanto en la vida real como, quizás, en algún proyecto futuro. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada declaración, cada interacción es analizada y, a veces, magnificada. Recientemente una pregunta dirigida a Kerem Bürsin sobre Serine ha generado una controversia particular. El contexto, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y noticias, giraba en torno a preguntas habituales sobre su relación, quizás sobre sus planes de futuro, o tal vez sobre algún rumor que circulaba en ese momento. Lo que hizo que esta respuesta escalara a una polémica no fue tanto el contenido explícito, sino más bien la forma en que se interpretó y la reacción que provocó en ciertos sectores del público y la prensa. Se dice que Kerem, al ser preguntado sobre su relación con Serine, dio una respuesta que, si bien podría parecer inocente o simplemente honesta para algunos, fue vista por otros como evasiva, o incluso un poco brusca. En el mundo de la fama, mantener la privacidad es un equilibrio delicado. Los artistas quieren proteger su vida personal, pero al mismo tiempo el público y los medios de comunicación están ávidos de detalles. A veces la presión por responder a estas preguntas puede llevar a respuestas que, por querer ser concisas, terminan siendo malinterpretadas. La clave de esta polémica parece radicar en la interpretación de sus palabras. Algunos medios y seguidores interpretaron la respuesta de Kerem como una señal de que las cosas entre él y Serine no iban tan bien como se pensaba, o que Kerem estaba intentando distanciarse de la relación públicamente. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que simplemente estaba intentando poner límites y proteger su privacidad, algo que todos merecemos. La línea entre la protección de la vida privada y la transparencia con los fans es muy fina, y en el caso de Kerem Bürsin, parece que cruzó esa línea de una manera que desató el debate. Vamos a profundizar un poco más en qué tipo de respuesta podría haber causado esto. Imaginen que a Kerem le preguntan algo directo como: ¿están planeando casarse pronto? O ¿cómo está tu relación con Serine en estos momentos? Si su respuesta fue algo como: estamos bien, pero prefiero no hablar de mi vida privada, o algo similar, ya ahí se abre la puerta a la especulación. El estamos bien puede ser interpretado como un no es tan bien como crees, o simplemente un intento de cerrar el tema. Y el prefiero no hablar de mi vida privada es, por supuesto, legítimo, pero en el circo mediático a veces se percibe como un muro. Lo interesante de estas situaciones es ver cómo reaccionan los fans. Tenemos a los fans incondicionales que defienden a su ídolo a capa y espada, independientemente de lo que haga o diga. Ellos argumentarán que los medios están inventando polémicas donde no las hay, que solo quieren dañar la imagen de Kerem. Luego tenemos a aquellos que son más escépticos o que quizás tienen sus propias teorías sobre la relación. Para ellos, la respuesta de Kerem podría ser una confirmación de sus sospechas. Y por supuesto está la gran mayoría, que simplemente se entretiene con el drama y espera ver cómo se desarrolla todo. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales en la amplificación de estas polémicas. Un pequeño comentario puede volverse viral en cuestión de minutos y las opiniones a menudo extremas se multiplican. Los hashtags relacionados con Kerem
Serena y la supuesta controversia se apoderan de Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fans empiezan a debatir, a especular, a defender y a atacar. Es un fenómeno fascinante y a veces un poco abrumador ver cómo la opinión pública puede formarse y cambiar tan rápidamente. Hay que recordar que tanto Serena como Kerem han sido muy discretos en general sobre su relación. Si bien comparten momentos de su vida en redes sociales, evitan entrar en detalles íntimos o dar explicaciones constantes sobre su vínculo. Esto es en parte lo que hace que cada pequeña declaración o gesto cobre tanta importancia y sea analizado con lupa. Cuando hay poca información, cualquier migaja se convierte en pan. Ahora, ¿qué significa esta polémica para su relación? Es difícil decirlo desde afuera. Es posible que esto sea solo un pequeño bache en el camino, una tormenta pasajera que se disipará con el tiempo. Las relaciones de los famosos están bajo una presión constante, y aprender a navegarla es crucial. Es posible que Kerem haya aprendido de esta experiencia y sea más cuidadoso en sus futuras declaraciones. O quizás esta sea una prueba más de la fortaleza de su vínculo, demostrando que pueden superar estos obstáculos mediáticos juntos. Otro punto a considerar es cómo esto afecta su imagen pública. Para algunos, Kerem podría haber perdido un poco de su imagen de chico encantador y abierto. Para otros, su determinación de proteger su privacidad podría haber fortalecido su imagen de persona madura y con carácter. La percepción pública es volátil, y lo que hoy es una controversia, mañana puede ser un recuerdo olvidado. Serena y Sarikaya, por su parte, ha sido notablemente silenciosa en relación a esta polémica específica. Como es habitual en ella, tiende a dejar que las cosas sigan su curso, enfocándose en su carrera y en su vida personal sin involucrarse directamente en las especulaciones mediáticas. Su silencio, aunque comprensible, también alimenta la curiosidad y la imaginación de los observadores. ¿Qué piensa ella de la respuesta de Kerem? ¿Lo apoya? ¿Le incomoda? Son preguntas que probablemente solo ellos dos puedan responder. En resumen, lo que parece haber sucedido es que una respuesta de Kerem Bürsin a una pregunta sobre su relación con Serena y Sarikaya ha sido interpretada de diversas maneras, generando debate y controversia entre los fans y los medios. La ambigüedad de la respuesta, sumada a la constante atención sobre su relación, ha sido el caldo de cultivo perfecto para esta polémica. Es un recordatorio de la compleja relación entre la vida pública y privada de las celebridades, y cómo la percepción del público puede moldear la narrativa. Para concluir, hemos desgranado la reciente polémica en torno a Kerem Bürsin y su respuesta, que ha generado especulaciones sobre su relación con Serena y Sarikaya. Hemos visto cómo la interpretación de sus palabras, la presión mediática y el poder de las redes sociales pueden transformar un simple comentario en un tema de conversación masiva. Es fascinante observar cómo estas dinámicas operan en el mundo del entretenimiento y cómo la imagen de las celebridades se construye y se deconstruye constantemente ante nuestros ojos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Kerem tuvo una respuesta inapropiada? ¿O simplemente está defendiendo su privacidad? ¿Cómo creen que esto afecta a su relación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Seguimos trayendo el mejor contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.